Gorbachov fue un líder importantísimo en la Unión Soviética. Primero fue jefe del Partido Comunista y luego llegó a ser presidente de la Unión Soviética el año 88. Pero ¿por qué es tan importante? Porque él es el responsable de un giro trascendente en la historia y del fin de la Guerra Fría. Recordamos que la Guerra Fría era este equilibrio estratégico de armamentismo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, las dos grandes potencias de ese momento, ¿no? Y la Unión Soviética mantenía este estado de beligerancia con los Estados Unidos y un estado férreo, pues una dictadura comunista. Pero este hombre, Gorbachov o Gorbachev, también como le dicen, tenía una visión moderna. Llega a ser el líder de la Unión Soviética a una edad todavía considerablemente joven, 50 y tantos años cuando asume el poder, el año 88, y se da cuenta que es necesario modernizar las estructuras de este estado anquilosado, elefantiásico, gigantesco que era la Unión Soviética. Se da cuenta que tiene serios problemas por las relaciones de los pequeños grupos étnicos que habían, ¿no? Hasta ahora se ven, ¿no? Los ucranianos, Georgia, Azerbaiyán, todas estas pequeñas repúblicas que habían sido sometidas por el imperio de la Unión Soviética. Por otro lado, se da cuenta que es necesaria una cierta apertura en el mercado, la crisis económica era insostenible, ¿no? Y empieza a establecer relaciones más fluidas, por ejemplo, con el gran archienemigo de la Guerra Fría, que era Estados Unidos, ¿no? Tiene reuniones con Ronald Reagan y empieza a tener una visión más moderna, para sorpresa primero de los rusos, que desconfían de lo que él está haciendo, pero poco a poco van entrando en el juego de Gorbachov. Y que él plantea la perestroika y el glasnost. ¿Y qué es esto? Era la apertura y la transparencia, más o menos se puede hablar de esto, ¿no? Entonces, por esta apertura, él va a generar finalmente la apertura en los mercados, el lento y paulatino establecimiento de un libre mercado en la Unión Soviética y la posterior caída del Estado soviético con la liberación de estas repúblicas que eran sometidas por el Estado soviético, y también el glasnost o la transparencia, empieza a haber una cierta libertad de expresión, toda una transformación que termina con la desaparición de la Unión Soviética y con el fin de la Guerra Fría. Este hombre recibe posteriormente el Premio Nobel de la Paz y es un líder muy interesante, ¿no? Porque en estos momentos históricos hay líderes importantísimos, ¿no? En los Estados Unidos, Ronald Reagan, en el Reino Unido, Margaret Thatcher, y a nivel global un personaje inmenso como Juan Pablo II, que es uno también de los artífices del fin de la caída de este imperio del comunismo que era la Unión Soviética, ¿no? Entonces Gorbachov juega un papel importantísimo con su visión moderna, con su transformación que hace a la Unión Soviética, para volver a un Estado ruso también sólido que hasta hoy se mantiene, ¿no? Pero ya dentro de un ambiente de más libertades, dentro de un ambiente más moderno, y permitiendo la liberación de una serie de pequeñas repúblicas que habían sido sometidas. Cambia la estructura del mundo, cambia totalmente lo que es el mundo hasta ese momento, geopolíticamente, socialmente, económicamente, por el impacto de las medidas que va tomando este señor. Años más tarde vendrá la caída del muro de Berlín, también como un efecto dominó, ¿no? Y la integración de las dos Alemanias que habían sido divididas desde la Segunda Guerra Mundial, con este muro infame que se había puesto como una herida en medio de un país, dividiéndolo en Alemania Oriental y Alemania Occidental, o Alemania Federal y Democrática, y que ahí se pudo ver claramente cómo la Alemania democrática, entre comillas, o sea, la Alemania tomada por el comunismo, se sumía en el atraso, en la pobreza, mientras del otro lado del muro había una Alemania próspera y rica, y luego de la caída del muro se integraron en una gran nación como es hasta ahora Alemania, una de las primeras potencias económicas del mundo. Todo esto se inicia cuando este hombre que vemos en pantalla empieza a hablar de la perestroika. La perestroika, la apertura, ¿no? La liberación, la modernización
y en definitiva la caída del Estado totalitario comunista de la Unión Soviética. Entonces, bueno, ahora a su muerte, después de 3 décadas de esos momentos históricos, ahí vemos el muro cuando lo tumban en Berlín, un homenaje y un recuerdo a esta figura importante de la historia más reciente, de la historia contemporánea política mundial, ¿no? La caída del muro de Berlín también es muy interesante de mencionar porque ahora que tanto se habla en Latinoamérica del socialismo, hay que recordar que cuando cayó este muro, la gente masivamente pasó de la parte comunista a la parte libre, a hacer compras y a llevar alimentos como si se fuera a acabar el mundo al día siguiente. Y es lo que pasa, ¿no? Es lo que pasa. Por eso es que hay tantos venezolanos por el mundo, por eso es que hay tal pobreza en Cuba, y aún así no aprendemos, ¿no? Hay que vernos en este espejo de lo que fueron las dos Alemanias, lo que fue la Unión Soviética, y recordar la importancia de lo que en ese momento significó la presencia de Gorbachev en la escena política y geopolítica mundial. Hoy ha fallecido y hemos recordado por ese motivo su presencia y su imagen.